Miles de personas esperan en la sitiada ciudad de Mariupol por la apertura del corredor humanitario prometido por Rusia. Alrededor de 160.000 civiles buscan huir y organismos humanitarios buscan ingresar con ayudas. En Francia saltó la polémica en torno a la campaña electoral del presidente Emmanuel Macron por el amplio uso que el gobierno hace de consultoras externas para aplicar políticas públicas. Destaca la contratación de la estadounidense McKinsey, acusada de no pagar impuestos en Francia en los últimos 10 años. Y en El Salvador entraron en vigor las reformas legales para endurecer las penas contra las pandillas por el aumento de homicidios. Entre tanto, México, Guatemala y Honduras han reforzado sus controles fronterizos porque temen que los pandilleros huyan hacia su territorio. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos con un repaso a la actualidad de la guerra en Ucrania. Este jueves el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto al fuego en la ciudad de Mariupol con el fin de abrir un corredor humanitario hacia Zaporilla a partir de este viernes 1 de abril. Entre tanto, los soldados rusos se retiraron de la central nuclear de Chernóbil, pero persisten los ataques sobre ciudades como Mykolaiv, Chernigov o Kiev, lo que despierta los recelos de la OTAN sobre el repliegue anunciado por el ejército ruso en el Donbass. Veamos más en el siguiente informe de Marina Sardiña. A medida que las fuerzas ucranianas recuperan posiciones, los cuerpos de los civiles son rescatados de las ruinas y los supervivientes atrapados durante días entre los combates y la artillería rusa son evacuados de sus resguardos, como esta residente de Irpin, un suburbio en la capital Kiev. Lo más aterrador es que no había agua, comida ni luz. Siempre decía que sí había luz, sobrevivíamos, pero no había. Pero el fuego cruzado continúa en otras partes del país cuando se cumplen 36 días de guerra. En Mariupol, Moscú y Kiev acordaron un cese el fuego desde la medianoche del jueves para garantizar con un corredor humanitario la entrada de suministros y la salida de los civiles. Pese a las promesas, la ciudad portuaria todavía está sitiada, con más de 160.000 personas atrapadas. En las localidades aledañas, cientos se apresuran a abandonar el resto de sus hogares. Según Kiev, casi 1.500 civiles han sido evacuados de puntos conflictivos en las últimas 24 horas. En cada puesto de control los hombres eran desnudados y revisados. Cada 30 metros hay un control ruso, todos los hombres son desnudados, buscan tatuajes. Después de los controles seguimos avanzando. En su discurso nocturno, el mandatario ucraniano dijo que las tropas rusas habían abandonado la planta de energía nuclear de Chernóbil, pero reiteró que el Kremlin sigue atacando otras estratégicas posiciones. En Donbass, en Mariupol y en dirección a Kharkiv, las fuerzas rusas están acumulando recursos para poderosos ataques. Nos defenderemos, haremos todo lo posible para detener a los ocupantes y limpiar nuestro territorio de sus crímenes malvados y sin sentido. Las autoridades ucranianas también denunciaron que desde el inicio de la guerra, las fuerzas rusas mataron a 148 niños en bombardeos y ataques aéreos, lo que constituiría un crimen de guerra. Cambiamos de tema y volvemos la mirada a Francia, porque a 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el escándalo McKinsey es una piedra en el zapato para el presidente Emmanuel Macron. El mandatario y candidato ha gastado millones de euros en contratos con la consultora estadounidense. Veamos a continuación de qué se trata esta polémica. Podría definirse como una respuesta para el control de daños. El miércoles 30 de marzo, los ministros del gabinete francés ofrecieron una rueda de prensa para defender las acusaciones de gasto excesivo y de socavar el sistema de funcionarios públicos. Según un informe del Senado, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron gastó casi 1.000 millones de euros el año pasado en consultoras, entre ellas la firma estadounidense McKinsey & Co. Un gasto que se duplicó con creces entre 2018 y 2021, pero ante las que el gobierno se defiende de quienes lo acusan de adicción al gasto. Sí, el gobierno acepta plenamente que en estas circunstancias excepcionales ha tenido que recurrir a refuerzos, más allá de la indispensable continuidad de los servicios públicos, de la gestión 24/7 de COVID-19 y de estas consecuencias económicas y sociales. Aceptamos también que había que transformar nuestro país para obtener los resultados lo más rápidamente posible al servicio de los franceses. Otra cuestión que se destaca en el informe y que está siendo utilizada como munición por los rivales de Macron
tanto en la izquierda como en la derecha, son los asuntos fiscales de McKinsey, ya que no ha pagado el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020, algo a lo que los ministros se apresuraron a responder. El impago de impuestos de sociedades no está vinculado sistemáticamente a la evasión o al fraude deliberado. No se paga el impuesto de sociedades cuando no se obtienen beneficios. El asunto McKinsey preocupa a los partidarios de Macron, mientras que algunos quieren contraatacar diciendo que todas las administraciones extranjeras recurren a consultoras globales, como lo han hecho anteriores gobiernos franceses. Otros temen que el caso le adicione más leña al fuego a los rivales de la campaña, a tan solo 10 días para que comience la primera vuelta de las elecciones. Y en El Salvador este jueves entraron en vigor las reformas legales para endurecer las penas contra las pandillas. Estas medidas fueron aprobadas sin discusión parlamentaria y reforman el Código Penal y llegan en medio de un estado de excepción dictado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele por el aumento de los homicidios. México, Guatemala y Honduras han reforzado sus controles fronterizos porque temen que los pandilleros huyan hacia su territorio. Nuestro corresponsal en Guatemala, Andrés Suárez Jaramillo, nos amplía. Con sobrevuelos y amplios dispositivos policiales, los países de Centroamérica blindan sus fronteras ante una posible diáspora de pandilleros salvadoreños, conocidos como mareros, por el cerco que el presidente Nayib Bukele les está imponiendo en su denominada guerra contra las pandillas. En México, por ejemplo, en especial en el estado de Chiapas, hay preocupación por el que apodan un efecto cucaracha, en el cual los pandilleros de las temidas bandas criminales Mara, Salvatrucha y Barrio 18 escapen del estado de excepción con rumbo hacia el norte del continente. Aquí en Guatemala, la prensa local titula Operativo contra mareros salvadoreños. Se trata de intensos patrullajes las 24 horas en los pasos fronterizos de Guatemala con El Salvador y Honduras, así como de requisas en las cárceles guatemaltecas, donde se presume que los mareros encarcelados se estarían comunicando con los pandilleros recién llegados. Este fortalecimiento de las medidas fronterizas fue tomada por el ministro de Gobernación de Guatemala, David Napoleón, y tardará un mes, mismo tiempo que el estado de excepción en El Salvador, también para tranquilizar a los guatemaltecos y a los turistas en tiempos de celebración de Semana Santa. Sin embargo, recordemos que tanto El Salvador, Guatemala como Honduras pertenecen al convenio de libre movilidad CA4, por el cual los salvadoreños pueden cruzar fronteras sin presentar pasaporte ni los trámites engorrosos de migración, lo cual le facilitaría a los pandilleros atravesar hacia otros países sin lugar a ser detectados. La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela en el marco de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La noticia se conoció en una visita no anunciada con anterioridad del fiscal de la CPI, Karim Khan, al país. El fiscal compareció junto a Nicolás Maduro ante la televisión pública venezolana para comunicar los avances en la relación entre el órgano judicial y Venezuela. Nuestra corresponsal en el país, Daniela Zambrano, tiene los detalles. Ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que este es un paso importante para poder cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto de Roma. La apertura de esta oficina en Caracas sería un hecho, aunque no se ha hablado de fechas aún. El anuncio lo hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional desde el Palacio de Miraflores junto a Nicolás Maduro y dijo que otro de los acuerdos fue que se otorgaran visados múltiples para facilitar el acceso del grupo de trabajo de la Corte Penal Internacional a Venezuela sin tanta burocracia. También se acordó que a mediados de 2023 se realice una reunión de alto nivel para intercambiar opiniones sobre el Estatuto de Roma y la justicia internacional. Nicolás Maduro ha dicho que han sido 3 días de trabajo. Esta es una visita que no fue anunciada a los medios de comunicación. Recordemos que a finales de 2020 la Corte Penal Internacional anunció que abriría una investigación contra Venezuela por delitos de lesa humanidad y fue en noviembre del año 2021 cuando el propio fiscal Karim Khan, en una visita al Palacio de Miraflores, anunció que se avanzaba a la segunda fase. Y empieza para los musulmanes el mes sagrado del Ramadán, este año marcado por las complicaciones generadas por el aumento de los precios. La luna nueva marca el inicio del mes de ayuno que coincide con la fecha en la que Alá comenzó a revelarle el Corán, el libro sagrado del Islam, al profeta Mahoma según la creencia musulmana.
Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.